El plato estaba caliente todavía cuando Lorena me lo puso en la mano. Un plato hondo con el sancocho que había cocinado esa tarde, con el vapor subiendo en espirales finas en el aire frío de la cocina y con el olor de las papas criollas y el pollo y el guascas, que es el olor específico del sancocho bogotano, que en esta ciudad se reconoce desde el corredor antes de llegar a la cocina y que produce una expectativa de calor y de sabor que ningún otro olor produce de la misma manera. Lorena me lo entregó con esa sonrisa suya de quien está haciendo algo bueno y que quiere que la otra persona lo reciba como lo que es, algo bueno. Una sonrisa que no tiene ninguna malicia en el origen, pero que tampoco tiene ninguna conciencia de lo que está haciendo, que es la combinación más difícil de enfrentar, porque la malicia uno puede enfrentarla directamente y la inconsciencia no tiene un punto exacto al que señalar. «Ya puedes subir, mamá», me dijo, así, con esa misma sonrisa y con esa misma voz que usa cuando le explica algo a alguien que quiere y que necesita que entienda sin que haya que decirlo dos veces. Con la naturalidad de quien está organizando la noche y que ya resolvió ese detalle y que puede pasar al siguiente. Como si la mesa del comedor, que quedaba a 4 metros de donde yo estaba parada, con el plato en la mano, ya no fuera mía. Como si yo fuera una niña a quien se le sirve primero para que no esté dando vueltas cuando lleguen los adultos. Subí. No dije nada, porque en ese momento el cuerpo no tiene palabras, solo tiene el peso del plato en las manos y el calor del plato que pasa a los dedos y las escaleras que están ahí y la habitación que espera arriba y el sonido de las voces que empezaron a llegar a la sala mientras yo cerraba la puerta del cuarto. Me senté en el borde de la cama. Comí el sancocho solo, en silencio, mirando la pared. El sancocho estaba bueno, que es la ironía más cruel de todas, que la comida que me mandaron a comer arriba sola estaba exactamente tan buena como hubiera estado si la hubiera comido abajo en la mesa con todos. Y luego puse el plato en la mesita de noche. Me recosté con los zapatos puestos porque ya había decidido lo que iba a hacer y conté las horas. Me llamo Carmela Ríos, viuda de Salcedo, y tengo 70 años. Y durante 38 de esos años cosí vestidos de novia y ropa de fiesta bajo encargo en mi atelier del barrio de Chapinero en Bogotá, en un local pequeño de la carrera séptima con un escaparate de vidrio, donde ponía los vestidos terminados para que los vieran desde la calle, y una sala de pruebas en el fondo separada por una cortina de terciopelo Burdeos que compré el primer año y que nunca cambié, porque le daba al espacio exactamente el aire de seriedad y de elegancia que yo quería y que las clientas necesitan sentir cuando van a elegir el vestido más importante que van a ponerse en la vida. La cortina de terciopelo Burdeos sobrevivió 38 años, 3 mudanzas menores del local, la muerte de Gilberto, la pandemia que estuvo a punto de cerrarme, pero que no cerró porque yo encontré la manera de seguir, por videollamada con las clientas, y de dejar los vestidos terminados en la puerta para que los recogieran sin contacto, y sobrevivió todo eso con la misma textura densa y el mismo color oscuro de siempre, porque el terciopelo de calidad, si uno lo cuida bien, dura lo que uno quiera que dure. Aprendí a coser de mi madre, que aprendió de su madre, que aprendió de la suya, una cadena larga de mujeres que convirtieron la aguja y el hilo en el modo de estar en el mundo con dignidad, cuando el mundo no ofrecía muchas otras opciones, y que yo convertí en un oficio propio, en un negocio propio, en una reputación propia que se construyó vestido por vestido durante 38 años. Cosí más de 800 vestidos de novia en ese tiempo. Me sé los nombres de casi todas las novias, aunque ya no recuerde todas las caras porque los nombres los anotaba en el libro de pedidos, y las caras las retiene la memoria selectivamente según lo que la memoria considera importante. Recuerdo los tejidos, el encaje de brujas que traje una vez desde Medellín para una boda en la Catedral Primada, el satén marfil que tuve que teñir a mano porque la novia quería un tono específico que no existía en ningún almacén de Bogotá y que yo misma desarrollé con colorantes de tela y mucha paciencia. La seda natural de una novia que llegó llorando porque el vestido que había comprado en una tienda del norte no le quedaba. Y la boda era en 2 semanas, y yo le hice uno nuevo en 14 días, trabajando de madrugada con el café
que Gilberto me traía al cuarto de costura sin que yo se lo pidiera, porque sabía que lo iba a necesitar. Ese vestido quedó perfecto. No perfecto en el sentido de que no tuviera nada que mejorar, que siempre hay algo que mejorar en cualquier trabajo que uno mira con honestidad, sino perfecto en el sentido de que cumplió exactamente lo que tenía que cumplir, que es hacer que la novia se sintiera la versión más completa de sí misma en el día más importante de su vida hasta ese momento. La novia me mandó una foto de la boda con una nota escrita a mano que decía que la única cosa perfecta de toda la boda había sido el vestido, que esa nota y esa foto todavía tengo en el cajón del escritorio del cuarto que vuelve a ser mío, junto con otras notas de otras novias y con el libro de pedidos del atelier y con las cartas que Gilberto me mandó cuando hacía trabajo de campo en las obras de provincias, que son las cosas que uno guarda de los trabajos y de las personas, y que no se tiran aunque pase el tiempo porque tienen el peso específico de las cosas que ocurrieron, de verdad, y que marcaron algo. Gilberto murió hace 7 años, de un infarto que no avisó, que es la manera en que murió también mi padre, y que me hace pensar que los hombres de mi familia tienen el corazón impaciente, que no avisan cuando van a parar. Teníamos 42 años de casados, que es suficiente tiempo para que una persona deje de ser solo la persona con quien uno vive y se convierta en el sistema de referencia de la propia vida, en el punto fijo desde el cual uno mide la dirección de todo lo demás, y que cuando ese punto fijo desaparece, uno tarda en aprender a medir de otra manera, porque primero tiene que entender que la medición es posible sin él. Gilberto era ingeniero civil y trabajó en obras de construcción toda su vida, que es un trabajo que ensucia las manos y que Gilberto hacía con una seriedad y un orgullo que yo siempre respeté porque es la misma seriedad con que yo cosía. La seriedad de quien hace algo concreto con sus manos y que sabe que lo que hace tiene que durar, que tiene que poder pararse en 2 o en 20 o en 40 años y seguir siendo lo que es. Cuando Gilberto murió, yo seguí con el atelier otros 4 años, hasta los 66, cuando decidí que era momento de cerrar, no porque las manos no pudieran seguir, sino porque el cuerpo empezaba a pedirme otro ritmo, y porque Lorena llevaba meses diciéndome que me fuera a vivir con ella, que el apartamento de Chapinero era grande para una sola persona, que ella tenía cuarto de sobra en la casa que había comprado en el barrio de La Cabrera. Lo que no dije en ese momento, y que tendría que haber dicho, es que el apartamento de Chapinero no era grande para una sola persona. Era exactamente del tamaño correcto para una persona que había pasado 42 años siendo 2 y que necesitaba todo ese espacio para aprender a ser una sola, de manera que no se sintiera como una pérdida, sino como una transformación, que es diferente. Y lo que tampoco dije es que las llaves de ese apartamento iban a seguir siendo mías, aunque lo alquilara, que las iba a guardar en el fondo del bolso, como se guardan las cosas que uno sabe que va a volver a necesitar, aunque todavía no sepa cuándo. Pero no dije ninguna de las dos cosas. Acepté. Alquilé el apartamento de Chapinero a una pareja joven de profesores que me dieron buenas referencias y que pagaban puntual todos los meses sin falta, y me fui a vivir con mi hija con las llaves en el fondo del bolso. Lo que pasó en los primeros meses fue exactamente lo que pasa siempre cuando 2 mujeres adultas comparten un espacio que pertenece a una de las 2, que la que es dueña de la casa va siendo dueña también de las costumbres, de los horarios, de la manera en que se organizan las cosas y el tiempo, no necesariamente con mala intención, sino simplemente porque esa es la dinámica que produce el hecho de que una paga el arriendo y la otra no, de que una tiene el trabajo y la otra no, de que una tiene su vida construida en ese espacio y la otra llega a ese espacio con su vida en una maleta. No es culpa de nadie en particular, es la física de la situación, la misma física que hace que el agua ocupe la forma del recipiente que la contiene, y que cuando el recipiente pertenece a uno solo, la forma del agua se ajusta al recipiente y no al revés. Lorena es una mujer organizada, que es una cualidad que tiene desde pequeña y que a veces es una virtud y a veces es otra cosa, dependiendo de lo que se esté organizando y de si la persona que se organiza le preguntó a las otras personas si querían ser organizadas.
En los primeros meses organizó mis cosas en el cuarto de una manera que no era exactamente como yo las tenía, pero que tampoco estaba mal, solo diferente. Y yo lo dejé pasar, porque ajustarse a un espacio nuevo implica ceder algo, y yo estaba dispuesta a ceder algo en esos primeros meses. Organizó los horarios de las comidas según su trabajo, que es lo razonable y lo que yo misma hubiera hecho si fuera la que trabaja. Organizó el uso de la lavadora y la nevera y la sala con una eficiencia que a mí me resultaba un poco extraña al principio, pero que funcionaba objetivamente bien. Y fue organizando, sin que nadie le dijera que parara, la manera en que yo existía dentro de esa casa, la cantidad de espacio que yo ocupaba y el momento en que lo ocupaba, y las circunstancias en que era conveniente que lo ocupara, hasta que la noche del sancocho me encontré parada en la cocina con el plato en la mano, y 4 metros entre yo y la mesa, que Lorena había decidido que esa noche no era para mí. La noche del sancocho era un viernes. Lorena había invitado a Camilo, que es el hombre con quien sale hace un año, y al que yo conozco poco, porque las pocas veces que ha venido a la casa siempre he tenido la sensación de que mi presencia en el comedor incomoda algo, no a él necesariamente, sino a la composición que Lorena tiene en la cabeza de cómo tiene que ser esa noche, esa composición específica de cuando uno tiene invitados que quiere impresionar y que no quiere que ningún elemento fuera de su control interrumpa. Camilo vino con 2 amigos suyos que yo no conocía de nada, personas agradables de 40 y tantos años con las que en otra circunstancia, en una circunstancia en que yo hubiera estado sentada a la mesa con ellos, hubiera podido tener una conversación perfectamente normal sobre cualquier cosa que cualquier persona de cualquier edad puede conversar con cualquier otra. Lorena había cocinado todo el día con esa energía suya de cuando organiza algo que le importa, comprando en el mercado desde la mañana y lavando y picando y cocinando con esa concentración que produce la cocina cuando uno sabe que lo que hace tiene que quedar bien, porque hay personas que van a juzgarlo, y la casa olía al sancocho y al arroz con coco y al aguardiente que había puesto a enfriar en la nevera para la noche y que desde las 6 de la tarde ya se sentía en el ambiente como una promesa de fiesta. Yo había estado en el cuarto la mayor parte de la tarde, no porque me lo hubieran pedido, sino porque cuando Lorena está preparando algo, hay una energía en la casa que dice que el espacio está ocupado y que lo mejor es no interferir, una energía que yo había aprendido a leer en los 4 años que llevaba viviendo ahí, como se aprende a leer el clima de un espacio sin que nadie te lo explique, simplemente con la observación y la experiencia. Bajé cuando el olor me avisó que la comida estaba lista, porque siempre bajé cuando la comida estaba lista, y siempre me había sentado en la mesa, y siempre había comido con quien estuviera ahí sin que nadie me dijera que era bienvenida ni que no lo era. Pero esa noche Lorena estaba en la cocina con el cucharón en la mano, y cuando me vio aparecer en la puerta, algo cambió en su cara, solo por un segundo, solo el tiempo suficiente para que yo lo registrara antes de que la sonrisa volviera y el cucharón sirviera el plato y la frase llegara. Y yo subí. Antes de contarles lo que hice a las 11 de la noche en esa cocina, quiero pedirles algo de corazón. Si esta historia les está llegando, si algo de lo que escuchan les toca un lugar que conocen, regálenme un like y suscríbanse al canal. Eso me ayuda muchísimo a seguir compartiendo estas historias con ustedes, y cada suscripción me dice que no estoy hablando sola. Gracias, de verdad. Y sigamos. Las horas entre las 8 de la noche, que fue cuando subí, y las 11, que fue cuando bajé, fueron las horas más largas que recuerdo haber pasado en mucho tiempo. Más largas incluso que algunas de las horas del duelo de Gilberto, que también fueron largas, pero que tenían la textura del dolor que uno reconoce y que sabe nombrar aunque no sepa exactamente qué hacer con él. Estas tenían la textura de algo que uno no quiere nombrar todavía, porque nombrarlo significa admitirlo, y admitirlo significa que hay que hacer algo con ello, y no siempre uno está listo para hacer algo con lo que acaba de admitir. Y a veces hay que dejar que pase un tiempo pequeño entre el reconocimiento y la acción, para que la acción no sea impulsiva sino decidida. Escuché el ruido de la fiesta que subía desde la sala, las risas y la música que Lorena había puesto desde el teléfono conectado al parlante de la sala,
y el sonido de los vasos y la voz de Lorena mezclada con las otras voces. Esa voz suya que cuando está contenta tiene una calidez que yo reconozco desde que era niña y que todavía me da alegría escuchar. Aunque esa noche escucharla también me diera otra cosa, esa mezcla específica de amor y de tristeza que se siente cuando uno quiere a alguien y al mismo tiempo entiende que algo en la relación con esa persona está funcionando de una manera que no puede seguir funcionando así, que ha llegado a un punto que requiere que algo cambie, porque si no cambia el punto, se convierte en el punto permanente, y el punto permanente es la mesa que ya no es de uno, y el plato en la mano, y el cuarto de arriba. A las 9:30 llamé a Noemí, no porque necesitara su permiso, sino porque Noemí es la persona que conoce la historia completa, los 4 años, y el atelier y el apartamento de Chapinero, y la decisión de ir a vivir con Lorena y todo lo que pasó desde entonces, y porque las decisiones grandes merecen ser contadas a alguien que conoce el contexto antes de que ocurran, no para que la otra persona las valide, sino para que uno las escuche en su propia voz, diciéndoselas a alguien más, que es la manera en que las decisiones se vuelven reales antes de ejecutarse. Noemí Castellanos tiene 68 años y es amiga mía desde los 30, cuando éramos vecinas en el edificio de la calle 63, y nos conocimos en el ascensor, un día en que las dos llevábamos bolsas del mercado y ninguna de las dos tenía mano libre para presionar el botón del piso, y en ese momento de las dos, riendo con las bolsas y sin manos, empezó una amistad que lleva 40 años y que sobrevivió, que ella se mudara a Usaquén y que yo me quedara en Chapinero, y que Gilberto muriera, y que el marido de Noemí muriera, y que la vida hiciera todas las cosas que la vida hace durante 40 años, que son muchas, y que no siempre van en la misma dirección para las dos. Noemí lleva viuda 12 años. Perdió a su marido de un cáncer de pulmón que tardó 3 años en llevárselo, y que esos 3 años los pasó en los hospitales y en los médicos y en la farmacia, y en esa vigilia específica de quién sabe lo que viene, pero que no puede hacer que no venga sino solo acompañar lo mejor posible mientras llega. Vive sola en un apartamento del barrio de Usaquén, que tiene una terraza con enredaderas que ella cuida con esa paciencia de las personas que saben que las cosas que crecen necesitan tiempo y que el tiempo no se puede apurar. Porque si se apura lo que crece, no es lo mismo que si se le da el tiempo que necesita. Le conté lo del plato, le conté la frase de Lorena, le conté el ruido de la fiesta desde el cuarto y las horas que había contado y que estaba en el borde de la cama con los zapatos puestos. Noemí escuchó todo sin interrumpir y cuando terminé de hablar, me preguntó qué tenía puesto. Le dije que el vestido azul marino con el que había bajado a cenar. Me preguntó si tenía bolso. Le dije que sí, que el de cuero café que siempre llevo. Me preguntó a dónde iba a ir. Le dije lo que había estado pensando durante las 2 horas anteriores, con los zapatos puestos en el borde de la cama, que iba al apartamento de Chapinero, que el contrato de los inquilinos había terminado 2 meses antes, que las llaves las tenía en el fondo del bolso, desde el día en que el apartamento quedó desocupado, y que no las había sacado porque no había necesitado sacarlas, pero que tampoco las había entregado a nadie, ni habían dejado de ser las llaves de mi casa. Noemí estuvo callada un momento, y luego me dijo que estaba bien, que era lo correcto, que podía llamarla si necesitaba algo durante la noche. Le dije que sí. Colgué. Miré el reloj, las 10:45. Esperé hasta las 11 en punto porque quería que fuera las 11 y no las 10:30. No porque la diferencia de 15 minutos cambiara nada prácticamente, sino porque había algo en esperar exactamente hasta las 11 que me parecía correcto, que tenía la precisión de las cosas que se hacen con plena conciencia de lo que se está haciendo, y no en el impulso del momento que puede corregirse después. A las 11 bajé. Y ahora quiero hacerles una pregunta que me tiene muy curiosa. ¿De qué ciudad o país me están escuchando hoy? Escríbanmelo en los comentarios, de verdad me encanta saber hasta dónde llegan estas historias. Pienso que lo que le pasó a esta señora bogotana con el plato en la mano
le resulta familiar a muchas personas en lugares muy distintos, porque la sensación de que la mesa ya no es de uno puede ocurrir en cualquier cocina del mundo. Cuéntenme desde dónde me escuchan. La cocina de la casa de Lorena en La Cabrera tiene una ventana que da al jardín interior del edificio y que a las 11 de la noche estaba completamente oscura porque el jardín no tiene iluminación nocturna, solo la luz de la cocina que yo encendí cuando entré. La misma luz fluorescente de siempre que le da al espacio ese tono frío de las cocinas modernas, que no tienen la calidez de las cocinas antiguas, donde la luz viene de una sola bombilla al centro del techo y que hace que todo tenga sombras más cálidas. Me paré en el centro de la cocina un momento, con el bolso en el hombro y los zapatos puestos, y miré el espacio como lo miraría alguien que está a punto de no estar en él. Las cosas de Lorena en su lugar de siempre. Las ollas en el estante de arriba, los cuchillos en el bloque de madera sobre el mesón, las especias organizadas por orden alfabético en una repisa que Lorena instaló el primer año en el apartamento, porque Lorena organiza las cosas por orden alfabético cuando puede, y por otro orden lógico cuando el alfabético no aplica. Y ahí, en el gancho detrás de la puerta, el avental mío, el de cuadros azules y blancos que había traído cuando vine a vivir con Lorena, porque era el avental con que había cocinado durante 40 años en el apartamento de Chapinero, el mismo avental que había estado en la cocina de Chapinero desde que Gilberto y yo nos instalamos ahí, que sobrevivió 4 cambios de cocina porque en 42 años uno renueva la cocina más de una vez, y que yo había traído a La Cabrera porque cuando uno se muda trae el avental, que es el objeto que dice que uno viene a ser parte del espacio y no solo a ocupar un cuarto en él. 4 años de ese avental colgado en ese gancho. 4 años de cocinar el desayuno con el avental puesto y a veces el almuerzo cuando Lorena llegaba tarde del trabajo, de tener la cocina en orden y la mesa puesta y el aroma de la comida recibiendo a Lorena cuando abría la puerta del apartamento después de un día largo, de hacer con ese avental lo que siempre hice con él, que es indicar que estoy en mi lugar y que ese lugar es la cocina, y que desde la cocina cuido a quien quiero. Y esa noche yo había comido el sancocho sola en el cuarto mientras abajo Lorena cocinaba para otros con el avental puesto, probablemente, con el mismo avental que en este momento estaba en el gancho detrás de la puerta, esperando a que yo lo descolgara. Lo descolgué. Lo doblé con cuidado, con la misma precisión con que doblo las telas antes de cortarlas, cuadrando los bordes y aplanando los pliegues para que quedara limpio y exacto y sin arrugas, que es la manera correcta de doblar algo que le importa a uno. Lo puse sobre la mesa con esa precisión. Saqué del bolso el cuaderno pequeño que siempre llevo para las cosas que necesitan ser escritas en el momento en que ocurren y que no pueden esperar a que uno llegue a casa. Arranqué una hoja y escribí la nota. La puse sobre el avental, en el centro exacto, sin que se corriera hacia ningún lado. Apagué la luz de la cocina y salí de la casa de Lorena a las 11:15 de la noche, con el bolso en el hombro y el vestido azul marino y los zapatos del cierre de cuero que hacen un sonido específico en el corredor del edificio cuando uno camina hacia el ascensor con propósito. Ese sonido que dice que los pies saben a dónde van, aunque el corazón todavía esté procesando lo que acaba de pasar. El apartamento de Chapinero estaba como lo habían dejado los inquilinos 2 meses antes, que se habían ido al terminar el contrato y que me habían entregado las llaves con todo en orden y con esa consideración de los buenos inquilinos que entienden que el lugar donde vivieron no era suyo y que hay que devolverlo como lo encontraron para que quien venga después pueda encontrarlo igual. 2 meses de apartamento vacío son 2 meses de apartamento que espera, que tiene ese silencio de los espacios que están listos para ser habitados de nuevo, pero que todavía no saben por quién. Un silencio que no es el silencio de la ausencia, sino el de la disponibilidad, que son cosas distintas aunque en apariencia sean iguales. Abrí la puerta, encendí la luz del corredor, que es la misma bombilla de siempre, la misma que Gilberto instaló y que da una luz cálida diferente a la fluorescente de la cocina de Lorena. Esa luz específica
que hace que el corredor se vea como siempre se vio, exactamente igual a como lo recuerdo de 42 años. El apartamento me recibió con ese olor específico de los espacios cerrados, que ya no tiene olor a persona, pero que tiene el olor de las paredes y de los muebles, y de los 42 años que Gilberto y yo vivimos ahí, antes de que Lorena me convenciera de que era muy grande para una sola persona. No era muy grande, era exactamente del tamaño correcto. Me quité el abrigo, lo puse en la percha del corredor, que es la misma percha de siempre, de madera oscura con los ganchos de latón, que los inquilinos habían respetado, como respetan los buenos inquilinos las cosas que tienen la apariencia de llevar mucho tiempo en el lugar en que están y que saben que no es suyo quitarlas. Fui a la cocina, bebí un vaso de agua y me senté en la silla de la mesa del comedor, la silla del lado de la ventana que da a la calle Carrera Séptima, la misma silla en que me senté toda la vida, porque desde ahí se ve el árbol de la acera, que en octubre saca unas flores amarillas que ningún nombre científico le hace justicia a cómo se ven cuando el sol de las tardes de Bogotá les da desde el oeste. Me senté y estuve así un rato con el vaso de agua en la mano y el apartamento alrededor, y el silencio que no era el silencio del cuarto de Lorena, sino el silencio de mi propio espacio, que es una clase de silencio completamente diferente, aunque en decibeles sea exactamente igual, porque el silencio del espacio propio tiene una temperatura que el silencio del cuarto ajeno no tiene. Y esa temperatura esa noche era exactamente la temperatura correcta. La nota que encontró Lorena en la mañana decía 3 cosas. La primera era dónde estaba yo, que era en el apartamento de Chapinero, con la dirección completa y el teléfono por si quería llamar antes de aparecer, porque decirle dónde estaba era lo menos que le debía y también lo más honesto, que no me había ido a un lugar desconocido sino exactamente al lugar que siempre había sido el mío, y que por alguna razón dejé de tratarlo como propio cuando debería haberlo seguido tratando así. La segunda era que estaba bien, que no se preocupara, que no había pasado nada malo en el sentido en que ella podía entender algo malo, que al contrario había pasado algo que tenía que haber pasado antes y que por fin había pasado, que las cosas que tienen que pasar y que se demoran en pasar no dejan de necesitar pasar, sino que simplemente esperan el momento en que ya no pueden seguir esperando. Y la tercera era lo que tenía que decirle, que era la frase que había escrito despacio en esa cocina a las 11:15 de la noche, con la luz del teléfono alumbrando el cuaderno, porque ya había apagado la luz del techo. Con esa letra mía que los años hicieron más chica, pero que todavía es clara cuando uno la lee con atención y sin apuro, que ya podía bajar Lorena cuando quisiera, pero que bajáraos a mi mesa, que la mesa era mía y que el lugar en la mesa era de quien yo invitara a sentarse en él, y que Lorena tenía su lugar en esa mesa cuando quisiera ocuparlo, pero que el lugar lo determinaba yo y no ella, que era la única diferencia real entre lo que había sido antes y lo que iba a ser de ahora en adelante. Lorena me llamó a las 7:20 de la mañana. Yo estaba despierta porque siempre me despierto a las 6:30, aunque no quiera, que es el horario que el cuerpo aprendió durante 38 años de atelier, cuando las mañanas empezaban temprano, porque las clientas que trabajaban venían a las pruebas antes de entrar a sus trabajos y que, por lo tanto, necesitaban encontrar el atelier abierto a las 7:15. Y ese horario no se borra, aunque uno se jubile, porque el cuerpo tiene su propia memoria que es más persistente que la memoria mental y que no acepta instrucciones de que ya no hace falta despertarse temprano. Me había preparado café, el primero de la mañana en el apartamento de Chapinero, después de 4 años, con la cafetera de la cocina que los inquilinos habían dejado en su lugar y que funcionaba perfectamente. Y estaba sentada en la silla de la ventana mirando la calle cuando sonó el teléfono. Contesté. Lorena no dijo hola, sino que preguntó si estaba bien, con esa voz que tiene cuando está asustada y que trata de no parecer asustada, que trata de sonar tranquila y que casi lo logra, pero que en el primer par de palabras todavía tiene ese temblor pequeño que yo reconozco desde que ella era niña y que entonces llegaba después de una caída o de una pesadilla y que ahora llegaba porque su madre no. Estaba en la habitación de arriba donde debería estar.
Le dije que estaba bien, con la misma calma con que le decía que estaba bien cuando ella tenía 5 años, y me preguntaba si el trueno iba a hacerle daño. Le pregunté si había leído la nota. Me dijo que sí, con una voz que ahora ya no tenía el temblor del susto, sino otra cosa, algo más difícil de identificar, que era quizás la mezcla del alivio de que yo estuviera bien y de la comprensión de lo que la nota significaba. Le pregunté si la había entendido. Hubo una pausa que duró lo que dura una persona en reunir lo que tiene que decir antes de decirlo. Y luego Lorena dijo que sí, que la había entendido. Y luego lloró, que es algo que Lorena no hace con facilidad, que Lorena desde niña prefirió siempre la resolución al llanto, y que cuando llora es porque ya no hay más resolución disponible en ese momento y que el llanto es lo único que queda antes de que llegue la próxima resolución. La dejé llorar sin decir nada porque el llanto de Lorena era honesto y el silencio era lo correcto para ese momento, que es lo que le diría a cualquiera que me preguntara qué hace uno cuando la persona que quiere llora honestamente, que escucha y que espera y que no interrumpe. Cuando paró, le dije que podía venir a verme cuando quisiera, que las visitas eran bienvenidas en cualquier momento, que para eso estaba la mesa. Lorena dijo que iba a ir ese fin de semana. Le dije que bien, que avisara antes para tener algo preparado. Y colgamos. En los meses que siguieron a esa noche de noviembre, el apartamento de Chapinero se fue convirtiendo de nuevo en el apartamento que era antes de que yo lo alquilara, con la diferencia de que esta vez era solo mío y no de Gilberto y mío, que es una diferencia que uno esperaría que fuera solo una pérdida y que resulta ser también algo más, que es la libertad de las decisiones sin negociación, del café con la cantidad de azúcar que a uno le gusta sin ajustar al gusto del otro, de los muebles en el lugar que uno elige sin que haya que llegar a un acuerdo, del horario sin ajustar al de nadie más que al propio, que es un tipo de libertad que uno no aprecia del todo mientras no la pierde, y que cuando la recupera, produce una gratitud específica que no es egoísmo, sino reconocimiento de algo que siempre fue propio y que por un tiempo estuvo prestado. Retomé la costura no con el ritmo del atelier, sino con el ritmo de quien cose porque quiere, y no porque tiene que entregar a una fecha y a una medida que otro estableció, que son dos ritmos completamente diferentes y que producen resultados diferentes también. Cuando uno cose porque tiene que entregar la puntada, es precisa, pero tiene tensión. Cuando uno cose porque quiere la puntada, tiene la misma precisión, pero tiene una ligereza que la tensión no permite, que es la ligereza de la mano que no está apurada, y que por eso puede detenerse cuando quiere, y retomar cuando quiere, y probar lo que quiere probar, sin que haya consecuencias. Empecé cosiendo cosas para mí, blusas con los colores que siempre me gustaron, pero que durante los 38 años del atelier nunca tuve tiempo de hacerme, porque siempre había el vestido de novia de alguien más urgente que el mío, que es la paradoja del oficio de vestir a otros, que uno pasa la vida entera haciendo que otras personas se vean como quieren verse y no siempre tiene tiempo de verse a sí mismo como quiere. Una blusa de lino verde agua con el cuello en hule que me favorece. Un vestido de lana gruesa color burdeos para el frío de Bogotá, que es un frío que no deja de ser frío, aunque uno lleve 70 años acostumbrándose. Un chal de seda que empecé sin saber exactamente qué iba a hacer y que terminó siendo exactamente lo que necesitaba ser, lo que la tela quería ser cuando yo me dejé guiar por la tela en lugar de guiarla yo, que es algo que solo se puede hacer cuando uno tiene tiempo y disposición para escuchar lo que la tela dice. Y cuando terminé las cosas, para mí empecé a aceptar encargos pequeños de las personas del barrio que se enteraron de que había vuelto, no con el volumen del atelier, sino con la cantidad que yo elegía, los encargos que me interesaban y para los que tenía tiempo y disposición, que es la manera más honesta de trabajar cuando uno ya no necesita trabajar para vivir, sino que trabaja porque el trabajo es una forma de estar viva que no se quiere perder del todo. También reorganicé el apartamento según mis propios gustos, que durante los años con Lorena había dejado de ejercer,
porque vivir en la casa de otro siempre implica una cesión de los gustos que uno no siempre nota en el momento, pero que se acumula en la suma de todas las pequeñas cosas que uno no hizo como hubiera querido, porque el espacio no era suyo, y por lo tanto el gusto tampoco era suyo del todo. Puse los muebles en el lugar que me parecía correcto, según cómo la luz entra en las tardes y cómo uno quiere moverse dentro del espacio, sin tener que rodear nada que esté en el camino natural. Cambié las cortinas por unas de lino natural que compré en un almacén de la avenida El Dorado y que dejan entrar la luz de la mañana de una manera que las cortinas anteriores no dejaban. Con esa calidad de luz filtrada que no es oscuridad, pero tampoco es la luz directa del sol, que es la luz perfecta para un apartamento donde uno quiere leer o coser, o simplemente estar sin que la intensidad de la luz del día lo haga todo demasiado brillante. Puse en la pared del comedor el cuadro de las flores rojas que había comprado en una feria artesanal hace 20 años y que Gilberto nunca había querido en el comedor, porque decía que era muy intenso para una pared que se veía todo el tiempo, que una pared de comedor tiene que ser tranquila porque uno pasa mucho tiempo mirándola mientras come, y que una pared muy intensa agota. Yo siempre le dije que no me parecía intensa, sino exactamente lo correcto, que las flores rojas de ese cuadro tenían una intensidad que era energizante y no agotadora. Y Gilberto siempre me dijo que no, y yo lo había guardado enrollado en el cuarto de servicio durante todos esos años, pasando de un apartamento al siguiente, esperando el momento en que pudiera estar donde yo siempre quise que estuviera. Lo puse. Era exactamente tan intenso como Gilberto decía que era, y exactamente tan correcto como yo siempre supe que era. Las flores rojas en la pared del comedor son lo primero que veo cuando me siento en la silla de la ventana a tomar el café de las mañanas, y todas las mañanas me alegra haberlo colgado ahí, que es la confirmación más simple del mundo de que uno tiene razón cuando confía en lo que le gusta. Noemí empezó a venir los viernes a cenar. Eso fue idea de las dos. Surgió en una conversación telefónica de la semana siguiente a que yo volviera al apartamento, cuando yo le estaba contando que esa noche iba a cocinar un ajiaco para mí sola, y Noemí dijo que ella también estaba cocinando para una sola persona, y que si en algún momento queríamos cenar juntas, tendríamos que coordinar mejor los viernes para no estar las dos cocinando en solitario en dos apartamentos distintos de Bogotá, cuando perfectamente podíamos cocinar en uno y comer en compañía. Coordinamos. El primer viernes Noemí vino con una botella de vino rosado que ella dice que es el mejor del mundo, aunque yo le discuta que hay vinos colombianos que tienen todo lo que ese vino tiene sin necesidad de venir de tan lejos. Y cenamos en el comedor con el cuadro de las flores rojas en la pared y la mesa puesta, como a mí me gusta ponerla, que es con los manteles individuales de tela y las servilletas de tela también. Y las copas de vidrio y no de plástico, porque las copas de plástico le roban algo al vino que el vino no merece que le roben. Y con una vela en el centro, porque una vela en el centro de la mesa de la cena lo cambia todo, que es algo que aprendí hace tantos años que no recuerdo cuándo lo aprendí, pero que nunca dejé de practicar. Desde ese primer viernes no hemos dejado de cenar juntas. A veces cocina ella y viene con la olla, generalmente un caldo o una sopa, porque Noemí es de los caldos y yo soy más de los guisos, lo que hace que la variedad de nuestras cenas del viernes sea interesante. A veces cocino yo y ella trae el postre, que puede ser cualquier cosa, desde unas brevas con arequipe que compra en la tienda de la carrera 11 hasta un ponqué que hornea en su casa, porque Noemí horneó ponqués durante años para las fiestas del colegio de sus hijos y no ha perdido la mano para hacerlo. A veces pedimos empanadas del restaurante de la esquina y las comemos con el vino y con el cuadro de las flores rojas y la vela en el centro, como si fueran el plato más elegante del mundo, que en esa mesa y en esa compañía lo son. Los viernes con Noemí se convirtieron en la cosa fija de la semana, el punto de llegada de los otros 5 días, y es una de las cosas que más agradezco de haber vuelto al apartamento de Chapinero, que el apartamento de Chapinero tiene espacio para eso, que la mesa tiene espacio para eso, y que la mesa es mía, y que yo decido quién se sienta en ella.
Lorena vino 2 semanas después de la noche de noviembre, como había dicho. Llegó un sábado por la tarde con un ramo de flores, que es el gesto que Lorena hace cuando sabe que hizo algo malo y que quiere que el primer objeto que uno vea al abrir la puerta no sea su cara, sino algo bonito que llegue antes que la cara y que prepare el terreno, que es un gesto que tiene desde los 16 años y que con los años se refinó, pero que en esencia sigue siendo el mismo. Recibí las flores, que eran liliums blancos de los que me gustan. Los puse en el florero de vidrio que tengo en la sala. Le ofrecí tinto. Nos sentamos en el comedor bajo el cuadro de las flores rojas, que Lorena miró cuando se sentó con esa expresión de quien reconoce algo que antes no estaba ahí y que entiende que está ahí por una razón, aunque no sepa exactamente cuál. Y sobre el que no dijo nada, porque a veces las cosas que más significan son las que menos comentario necesitan. Tuvimos la conversación que las dos necesitábamos tener, que fue más larga de lo que yo esperaba y más honesta de lo que ella esperaba, que es lo que producen las conversaciones que las dos partes saben que son necesarias y que por eso llegan a ellas con una disposición diferente a la de las conversaciones ordinarias. Lorena me dijo que lo de la noche del sancocho no había sido con mala intención, que simplemente no había pensado, que estaba nerviosa por la noche con Camilo y que en esos momentos el cerebro hace cosas que uno no ordenó conscientemente. Le dije que lo entendía, que la mala intención no era el problema, porque yo también sabía que no había mala intención, que el problema era precisamente que se había hecho sin pensar, que lo que se hace sin pensar dice más sobre los supuestos que uno tiene que lo que se hace con toda la intención del mundo, y que el supuesto era que yo era alguien a quien se podía servir el plato primero y mandar arriba, sin que eso requiriera ninguna explicación, ni ningún permiso, ni ninguna consideración de lo que yo podía querer. Lorena escuchó todo esto sin interrumpir, con esa atención de cuando algo le está llegando de verdad y no de cuando está escuchando para esperar su turno de hablar. Y cuando terminé, me dijo que lo entendía y me preguntó si podía volver a comer aquí cuando quisiera. Le dije que sí, que para eso estaba la mesa, que para eso había escrito la nota. Lorena se quedó un momento más de lo que había planeado quedarse, y cuando se fue, había algo diferente en la manera en que se despidió en la puerta. Algo que era la primera vez que yo veía en ella, que se podía llamar reconocimiento. El reconocimiento de que la persona que estaba adentro del apartamento era su madre y no su responsabilidad, y que esa diferencia era importante y real. Hoy es un jueves de octubre y estoy en el comedor del apartamento de Chapinero, con el café de las mañanas en la taza azul que compré en una feria del libro hace 5 años, porque me gustó el color y la forma, y porque cuando algo te gusta el color y la forma no necesita ninguna otra razón para comprarlo. Afuera el árbol de la carrera séptima no tiene las flores amarillas todavía, porque octubre no es el mes. Las flores amarillas son de noviembre y de diciembre. Pero el árbol ya tiene esa disposición de antes de florecer, que uno aprende a reconocer si lo mira con regularidad. Ese engrosamiento de los brotes que dice que lo que viene ya está preparándose aunque todavía no sea visible. En 2 semanas las va a tener. Y yo voy a estar aquí para verlas desde la silla de la ventana, que es mi silla, y que no necesita de ninguna otra justificación. La máquina de coser está encendida en el cuarto, que siempre fue el cuarto de costura en este apartamento, con una tela de terciopelo verde oscuro extendida sobre la mesa de corte, esperando que yo termine el café y vuelva a donde estaba, que es exactamente donde quiero estar, que es la coincidencia más afortunada del mundo cuando ocurre. El avental de cuadros azules y blancos está en el gancho detrás de la puerta de la cocina, de vuelta en su lugar, donde estuvo durante 42 años antes de los 4 de la Cabrera y donde va a seguir estando el tiempo que yo quiera que esté. La nota que le dejé a Lorena en la casa de la Cabrera la conservo en el cajón del escritorio, doblada en 4 como la doblé cuando la escribí, junto con la foto de la novia del vestido que cosí en 14 días y junto con la tarjeta de Noemí, que tiene escrito su número de teléfono con la letra grande que tiene para escribir a mano. El cuadro de las flores rojas está en la pared y sigue siendo exactamente tan intenso como Gilberto decía.
y exactamente tan correcto como yo siempre supe que era. La mesa del comedor tiene 4 sillas, aunque la mayoría de los días me siente solo en una, que es la de la ventana. Y que las otras 3 estén ahí disponibles no es soledad, sino posibilidad, que es una diferencia que tardé un tiempo en aprender a distinguir y que ahora distingo sin esfuerzo. La posibilidad de la mesa vacía es diferente a la soledad de la mesa ocupada por otros, mientras uno come arriba solo. La posibilidad es lo que uno tiene cuando la mesa es suya. La soledad es lo que uno tiene cuando la mesa es de otro. Esa noche del sancocho yo no tenía posibilidad sino soledad, aunque el plato estuviera caliente y la comida estuviera buena, y la persona que me lo había dado lo hubiera hecho con amor. Y a las 11 de la noche bajé a buscar la posibilidad de vuelta. La encontré en la cocina colgada en un gancho detrás de la puerta. La doblé con cuidado. La dejé en la mesa junto con la nota. Y me fui a donde siempre fue mía. Aprendí en estos meses que hay una diferencia entre que alguien te cuide y que alguien te maneje, y que la diferencia no siempre es visible desde afuera, ni siempre es intencional desde adentro, que puede instalarse de a poco sin que nadie lo note y sin que nadie lo ordene. Simplemente con la acumulación de pequeñas decisiones que van construyendo una estructura que un día se parece a alguien que tiene el plato en la mano y te dice que ya puedes subir. La clave de la instalación es que cada decisión individual parece razonable cuando se analiza sola. ¿Qué tiene de malo servirle primero a la madre para que coma caliente? ¿Qué tiene de malo organizar el horario según el trabajo de quien trabaja? ¿Qué tiene de malo que alguien se encargue de las cosas prácticas cuando otro ya descansó del trabajo de toda una vida? Nada tiene de malo ninguna de esas cosas analizadas individualmente. Lo que tiene de malo es la suma de pequeñas sesiones de autonomía que con el tiempo produce una persona que come sola en el cuarto con el plato en la mano, mientras abajo otros ocupan la mesa que debería ser de ella también. La suma de las veces que no dije nada porque decirlo hubiera incomodado. La suma de las veces que cedí el espacio porque cedérselo a Lorena era más fácil que reclamarlo como mío. La suma de los 4 años en que el avental estuvo en el gancho de una cocina que no era la mía, aunque yo cocinara en ella todos los días. Esas sumas no se resuelven con conversaciones, que las conversaciones son importantes y necesarias, pero que vienen después. Se resuelven primero con los zapatos puestos a las 11 de la noche y un avental doblado sobre una mesa con una nota encima que dice dónde está uno y que cuando quieran pueden bajar, pero que bajen a la mesa de uno y no a la del otro. Esa es la distinción que importa. Y esa es la nota que Lorena encontró en la mañana y que guardó, me lo dijo ella misma semanas después, en el cajón de su mesita de noche, donde guarda las cosas que no quiere perder. Lorena me quiere, eso no lo dudo ni un segundo. Pero el amor que gestiona la vida de otro sin preguntarle no es exactamente lo mismo que el amor que respeta la autonomía del otro, aunque la autonomía sea incómoda a veces, o estorbosa a veces, o difícil de incorporar en el plan de la noche. Yo no necesito que me cuiden de esa manera. Necesito que me quieran de la manera que respeta, que yo sé dónde quiero sentarme a cenar, y que esa silla es mía mientras yo esté viva para sentarme en ella. Lo aprendí en el cuarto de Lorena con el plato en la mano, y los zapatos puestos, y las horas que conté hasta que fueron las 11, que es un aprendizaje que venía llegando hace tiempo, pero que necesitó de ese plato y de esa frase para volverse completamente claro. Lo confirmé en la cocina de Lorena cuando doblé el avental y lo puse en la mesa con la nota encima, y lo ejercito todos los días en este apartamento de la carrera 7ª, donde el café tiene el sabor que a mí me gusta y la silla de la ventana está siempre disponible, y el cuadro de las flores rojas es exactamente tan intenso como tiene que ser, y como siempre supo que tenía que ser. Lorena siguió viniendo, no solo ese primer sábado, sino los que vinieron después. Ahora viene casi todos los sábados por la tarde, a veces sola, y a veces con Camilo, que en el apartamento de Chapinero, bajo el cuadro de las flores rojas, y con el café que yo preparo, y con la mesa puesta como a mí me gusta ponerla.
tiene una actitud diferente a la que tenía en la casa de la Cabrera, más relajada y más genuina, como si el espacio de ella le diera a él cierta presión de ser el anfitrión correcto y el espacio de mí le devolviera la libertad de ser simplemente el hombre que sale con mi hija. En estas visitas de los sábados, Lorena y yo hablamos como no habíamos hablado en los 4 años anteriores, con esa franqueza que produce el hecho de que las dos sabemos ahora exactamente dónde está el límite y que el límite es respetado. Y esa franqueza produce conversaciones que tienen profundidad y que no tienen la tensión de las conversaciones donde alguien está cuidando de no cruzar algo que no está dicho, pero que todos sienten. A veces Lorena me trae cosas del mercado, ingredientes para algo que quiero cocinar o flores para el florero de la sala. Y esos gestos en el espacio de mi apartamento significan algo diferente a lo que hubieran significado en la casa de ella, que son gestos de alguien que visita y que trae algo en lugar de gestos de alguien que administra y que provee. La diferencia está en quién es el dueño del espacio y en que esa propiedad sea clara y reconocida por todos los que entran en él. Hay una cosa que todavía no les conté sobre la nota, que es lo que hice después de escribirla mientras esperaba en el corredor del edificio de Lorena a que llegara el ascensor. Era la 1:45 de la mañana y el corredor estaba vacío y silencioso, y yo estaba parada con el bolso en el hombro y los zapatos que hacen ruido cuando uno camina con propósito. Esperando el ascensor, pensé en todo lo que había hecho con las manos en la vida, las 800 novias, los 14 días, los 42 años con Gilberto, los 38 del atelier, los 4 de la Cabrera. Pensé en todo eso y pensé que si uno suma todos esos años y los compara con el tiempo que queda todavía, el tiempo que queda merece exactamente la misma atención y el mismo cuidado que todo lo anterior. Que los años que vienen no son el saldo de los años que pasaron, sino que son sus propios años, con sus propias cosas para decidir, y sus propias mesas donde sentarse, y sus propias sillas de la ventana, desde donde ver los árboles florecer en noviembre. Llegó el ascensor. Entré y me fui. Hay una última cosa sobre el avental. Cuando lo doblé sobre la mesa en la cocina de Lorena a las 11:15 de la noche, lo doblé con el mismo cuidado con que doblo las telas buenas, cuadrando los bordes y aplanando los pliegues, porque el avental es una tela también. Y una tela que se dobla bien dice que quien la dobló la respetó aunque ya no vaya a volver a usarla en ese lugar. Eso es lo que quería que la nota dijera también, que no me iba con rabia sino con respeto, que el avental estaba bien doblado y que la mesa estaba bien dejada y que quien quisiera podía volver a estar en ella, pero en mis términos y en mi espacio y con mi café y con el cuadro de las flores rojas en la pared. Y con esto me despido por hoy, aunque antes quiero pedirles algo de corazón. Si esta historia les tocó, si les hizo pensar en una mesa que ya no es suya o en una silla que alguien más decidió que no les correspondía, suscríbanse al canal para no perderse la próxima historia, porque hay muchas más y cada una llega con su propio peso y con su propia luz. Compartan este video con alguien que lo necesite escuchar, con alguien que quizás también está esperando con los zapatos puestos y que necesita saber que las 11 de la noche llegan y que uno puede bajar. Y díganme en los comentarios, en mi lugar, ¿habrían bajado a las 11 o habrían esperado hasta el día siguiente? ¿Habrían escrito la nota o habrían hablado de frente? ¿Qué decía el avental que ustedes dejaron en alguna mesa alguna vez? Me muero de curiosidad de leer lo que piensan, y cada comentario me dice que estas historias llegan donde tienen que llegar, que viajan desde el apartamento de Chapinero hasta donde sea que ustedes estén, y que encuentran a alguien que las estaba esperando aunque no lo supiera todavía. Les mando un abrazo enorme desde Bogotá, con el frío de octubre de la carrera séptima y el olor a tela del cuarto de costura y al café de las mañanas que tiene exactamente el sabor que a mí me gusta, y al sancocho de los sábados cuando Lorena viene a visitarme y lo cocinamos juntas en la cocina del apartamento de Chapinero, donde el avental de cuadros azules y blancos cuelga en el gancho detrás de la puerta. Y nos vemos en el próximo relato,
que les prometo que trae una sorpresa que no se esperan.